¿Qué tal? Saludos. Empezamos ya hablando de lo que ha dado de sí hoy en las tres competiciones que se ha disputado en el día de hoy, en el UAE Tour, en la Vuelta a Andalucía y en la Volta al Algarve. Ayer no lo acabé de comentar, pero y es válido para el día de hoy. Y es que en estas tres competiciones, ¿no?, que se están disputando, el UAE Tour desde el lunes y la Vuelta a Andalucía y la Volta al Algarve desde el pasado miércoles, es decir, hace 2 días, pues hay en estas tres competiciones los dos líderes de las clasificaciones generales, concretamente el líder de la clasificación general de la Vuelta a Andalucía y el líder de la clasificación general de la Volta al Algarve, son dos corredores españoles, ¿no? En este caso, en la Vuelta a Andalucía, de hecho sigue siendo Iván Romeo, el corredor vallisoletano del equipo Movistar, y por parte en la Volta ao Algarve, el líder de la clasificación general sigue siendo Juan Ayuso, el corredor alicantino del equipo Lidl Trek, ¿no? Realmente yo creo que es una muy buena noticia, ¿no?, para el ciclismo español, ¿no?, que pues en unas circunstancias, ¿no?, los dos líderes, ¿no?, pues de estas dos competiciones sean dos corredores españoles, ¿no? Es cierto que el ciclismo español, ¿no?, puede mejorar en algo, ¿no? No sé, yo creo que puede, no sé si tener mejores corredores o peores corredores, no lo acabo de saber. También es cierto que esto pues requiere también de un análisis profundo, de un vídeo aparte, pero sí es cierto que pese a estar, no sé si ausente, podríamos decir, en las tres grandes vueltas, sí sigue presente en demás competiciones, ¿no? Que bueno, yo creo que en este aspecto sí que podríamos decir que es esperanzador, ¿no? Y no solo de estos dos nombres, ¿no?, de Iván Romeo y de Juan Ayuso, ¿no? También podríamos decir otros nombres, ¿no? Como el de Adrià Pericas, que está en el equipo, bueno, ya está creo que en el equipo profesional, ¿no?, del equipo UAE Team Emirates, y también pues, Héctor Álvarez, ¿no?, que ha hecho una gran contrarreloj, ahora lo vamos a comentar con el Lidl Trek ya, el corredor Héctor Álvarez, ¿no?, también español. Claro, es decir, que pues es cierto que pese a no estar ni mucho menos en el mejor momento, pues yo creo que sigue estando presente de algún modo u otro, ¿no? Luego, evidentemente, insisto, tendrá sus mejoras o no, evidentemente, principalmente en las tres grandes vueltas, ¿no?, en el Giro de Italia, en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, pero bueno, yo creo que de algún modo u otro pues está presente el ciclismo español. Dicha esta reflexión inicial, ¿no?, para introducir el vídeo del día de hoy, sin más dilación, arrancamos. Bueno, vamos allá y en este caso, como siempre, empezamos por orden cronológico y vamos a empezar lo que ha dado de sí en la etapa del día de hoy, ¿no? Que concretamente ya es la quinta etapa del UAE Tour, del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que empezó en Dubai Al Mazar Park y finalizó en Hamdan bin Mohammed Smart University, supongo una universidad de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Bueno, realmente ha sido una etapa al sprint, es decir, que más o menos igual que en la etapa del día de ayer, ¿no? Que empezaba y finalizaba en la localidad de Falsraj, ¿no? Discúlpame, insisto, por la pronunciación y también ahora por la pronunciación también. Pues igual que en la etapa del día de ayer, como decía, en esta quinta etapa del UAE Tour, pues también más o menos han sucedido muy pocas cosas. Es una etapa prácticamente llana al sprint y evidentemente, básicamente yo creo que ha sido la típica fuga inicial, el típico tanteo inicial que comentábamos en el día de ayer, que en el día de hoy está a punto de entrar entre los escapados nada más y nada menos que Remco Evenepoel, el corredor belga del Red Bull Bora Hansgrohe. Finalmente, ¿no? Finalmente se quedó, ¿no?, en el pelotón, en el gran grupo principal, y evidentemente pues delegó el hecho de estar, ¿no?, entre los jugadores, disculpadme, a su compañero de equipo, el corredor italiano Gianni Moscon, ¿no?, que vemos
Es el primer corredor, ¿no?, que estamos viendo, el corredor del Red Bull Borat. Junto a él estaban Sylvain Dillier y Nicolas Zurowski, ¿no? Sylvain Dillier, el corredor del Alpecin Premier Tech. También intenta entrar Ezra Caudell, un corredor británico, y creo que han dicho que es el corredor más joven en este UAE Tour, concretamente creo que, si no me equivoco, con 19 años y 149 días. Eh, es decir, que es evidentemente el corredor más joven, ¿no?, del UAE Tour, para resumir, ¿no?, 19 años. Intentó entrar, ¿no?, entre los fugados. De hecho, él era como tal el perseguidor. De hecho, la fuga se materializó, ¿no?, si no me equivoco, cuando solo habían transcurrido unos 10-15 kilómetros de la etapa, que igual que en el día de ayer también la he visto de manera íntegra. Y bueno, realmente pues, aguantaron estos tres corredores prácticamente en toda la fuga. De hecho, la imagen, ¿no?, que habéis visto al principio del vídeo, en esta introducción que hice, están cuando faltan incluso 27 kilómetros para el final de meta. Y bueno, realmente, pues insisto, yo creo que es cierto que, a diferencia de la etapa del día de ayer, es cierto que no pasaron de los 2 minutos de distancia respecto al pelotón. Por lo tanto, evidentemente el ritmo, tanto por los fugados como para el pelotón, pues tampoco está variando, ¿no?, constantemente. Mantenían un ritmo más o menos estable, ¿no? Y evidentemente esto para el espectador, pues podríamos decir que es una etapa monótona, por no decir por no decir que era una etapa anodina, ¿no? Que es lo que ha sido en el día de hoy, ¿no? Aunque bueno, también es cierto que mañana en teoría tendría que cambiar la película. Sería una etapa de alta montaña, e incluso siendo la etapa reina, que pues se puede ser decisiva, ¿no?, en la clasificación general, ¿no? De hecho, ahora pocos minutos después lo comentamos, ¿no? Bueno, realmente, insisto, no han aguantado, si no me equivoco, han sido neutralizados cuando faltaban tan siquiera 8 kilómetros para la línea de meta, ya el pelotón ya agrupado y preparado, por supuesto, para el sprint final, que evidentemente pues que era de esperar, ¿no? Y que pues al ser como tal, como acabo de describir, ¿no?, una etapa más bien monótona, pues no ha habido ningún corredor pues que ha roto el sprint, podríamos decir, o que lo ha roto pues el pelotón. No ha habido ningún corte final, a diferencia de lo que sucedió, insisto, en la primera etapa con Isaac del Toro, el corredor mexicano del equipo UAE Team Emirates. Y ya en el final de etapa, ya podríamos decir, es cierto que al inicio, podríamos decir, desde el sprint, el último kilómetro final, que es cuando evidentemente el ritmo del pelotón, podríamos decir que pasa, podríamos de 0 a 100, ¿no? Evidentemente los jugadores ven ya el último kilómetro y hacen un último esfuerzo, evidentemente, ya para llegar a la línea de meta. En este caso, parecía que progresaban muy bien los corredores italianos, ¿no?, del equipo XDS Astana, principalmente con Martin Maruccelli, ¿no?, el corredor italiano, insisto, ¿no?, del equipo kazajo. Pero realmente ahí ya se veía claramente. Yo creo que ya en los últimos 700 o 800 metros, ¿no?, antes de llegar como tal a la línea de meta, ya veíamos esa testa, ¿no?, esa cabeza sprintando, como es habitualmente, como lo hace Jonathan Milan, ¿no?, el corredor italiano, el sprinter italiano del equipo Lidl Trek, ¿no? Realmente yo creo que de los sprints que he visto de Jonathan Milan, yo creo que este ha sido evidentemente el más decidido. Y evidentemente yo creo que también es cierto que Jonathan Milan ha visto claramente la oportunidad de ganar 2 etapas seguidas, ¿no?, en una misma competición, ¿no?, como es el UAE Tour, ¿no? De hecho, ya ganó una etapa, si no me equivoco, la temporada pasada en los Emiratos Árabes Unidos, y en un sprint que justamente se decidió mano a mano casi con nada más y nada menos que Tadej Pogačar, ¿no?, el corredor esloveno del equipo UAE Team Emirates, que en aquella edición era el máximo favorito para llevar, si no me equivoco, su tercer UAE Tour consecutivo. Ganó en 2021 y en 2022, y creo que también en 2024, si no me equivoco, no, perdón, no, 2022
2021-2022 y ganó la pasada edición, en 2025, es decir, que ganó tres. La temporada pasada fue el tercer UAE Tour, ¿no? Que ganó Pogacar, ¿no? Pero volviendo al tema, pues Jonathan Milan, ¿no? Compitió en aquel momento con Pogacar y la etapa del pasado lunes, ¿no? Que finalizó en Liwa Palace, pues tenía que ser más o menos lo mismo, pero en vez de con Pogacar con Del Toro, ¿no? Pero desgraciadamente sufrió una caída que afortunadamente pues no sucedió nada, ¿no? Jonathan Mina pudo llegar, ¿no? Sano y salvo en la línea de meta y seguir en el UAE Tour, que esto evidentemente le ha llevado a ganar dos etapas consecutivas, ¿no? La del día de ayer y la del día de hoy. Y no solo eso, sino además, si no me equivoco, creo que pues estar compitiendo en el maillot con más puntos, ¿no? Evidentemente al sprint, ¿no? Realmente yo creo que Jonathan Milan eh, está haciendo un gran inicio, ¿no? de temporada. Y yo creo que también más o menos demostrando la misma línea que está en la temporada pasada, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia, sobre todo a nivel de sensaciones para el corredor italiano del equipo Lidl Trek. Por lo tanto, Jonathan Milan se ha llevado de manera consecutiva su segunda etapa en el UAE Tour en la edición de este año 2026, antes de la etapa reina del día de mañana, ¿no? Donde evidentemente Remco Evenepoel irá por la etapa, ¿no? A ganar la etapa, pero también pues también veremos qué impacto pues se queda en la clasificación general, sobre todo con Antonio Tiberi e Isaac del Toro, evidentemente como los dos primeros clasificados para ganar este UAE Tour 2020. Y repasamos ya las clasificaciones, evidentemente, primero la clasificación como tal de la etapa del día de hoy, evidentemente todos con el mismo tiempo. La ha ganado Jonathan Milan, segundo ha quedado Erlen Blirka, tercero Matteo Malucelli, que es este corredor italiano, ¿no? que decíamos que pues, intentaba estaba bastante cerca de ganar la etapa en el día de hoy. Cuarto, Luca Mese, que el corredor esloveno del Giro Alula. Quinto, Daniel Skerl. Sexto, Ethan Vernon. Séptimo, Stefan de Schrödinger. Octavo, Axel Wentz. Noveno, el corredor estonio Madis Mikkels. Y cierra este top 10 de la clasificación de etapa Nicolo Parisino, el corredor italiano del equipo Pinarello Q36.5. Y finalizamos el capítulo como tal de este UAE Tour, evidentemente por el día de hoy. Mañana, evidentemente, vamos a hablar, por supuesto, de la etapa de alta montaña, o la etapa reina, ¿no? de este UAE Tour, pero antes de esa etapa reina, pues tampoco ha habido variaciones importantes, por no decir ninguna variación de la clasificación general respecto a la jornada del día de ayer, ¿no? Ganó, sigue Antonio Tiberi como líder de la general, a 21 segundos está el corredor mexicano del UAE, Isaac del Toro. Tercero, Harold Tejada, a un minuto. Cuarto, Lennart Van Eetvelt, ¿no? A minuto 07. Quinto, si no me equivoco, Luke Plapp, el corredor australiano del Giro Alula, a minuto 19. Sexto, Ilan Van Wilder a minuto 21. Séptimo, Derek G a minuto 22. Octavo, Felix Gall a minuto 28. Noveno, Jorgen Nordgain, el corredor noruego del Visma Lease a minuto 30 segundos. Y cierra este top 10 de la clasificación general a Tobias Johannesen, corredor noruego del 1X, a minuto 43, evidentemente del líder de la general, Antonio Tiberi. Y ahora vamos a Andalucía, concretamente en esta, podríamos decir, no sé si etapa reina, pero sí, pues etapa importante de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que empezó en la localidad de Jaén y finalizó en la localidad de Lopera, ¿no? De hecho, pues igual que evidentemente que en la jornada del día de ayer, pues sí pasaron cosas, evidentemente tampoco tantas, evidentemente comparado evidentemente que en la etapa del día de ayer, pero igual que en la etapa
etapa del día de hoy del UAE Tour también se ha decidido al sprint, evidentemente. Bueno, realmente pues vamos a repasar evidentemente los jugadores, ¿no? Que los estáis viendo evidentemente en pantalla. Concretamente George Barnett, y ya con el maillot de la montaña, evidentemente en el día de ayer no lo tenía, pero el jugador neozelandés del Burgos BH pues es el líder de la clasificación del Gran Premio, podríamos decir, de la montaña. También está en la fuga, aunque un poco más escondido, ¿no? Nicolás Alustiza, el corredor español del equipo Euskaltel Euskadi, también el corredor colombiano Samuel Flores, que de hecho está tapando, ¿no? A Nicolás Alustiza, y Giuseppe, y Giuseppe Epis, el corredor del equipo Petrolike, el equipo mexicano, que es quien en esta foto está encabezando, ¿no? Esta fuga. Una fuga que, si no me equivoco, cuando en los últimos 60 kilómetros mantenía una distancia de 2 minutos, y justo en ese momento empezó a bajar gradualmente pues su distancia respecto al pelotón. De hecho, es cierto que tardó bastante en ser neutralizada, si no me equivoco, cuando faltaban unos 45 kilómetros para llegar a la línea de meta. Pero realmente, pues yo creo que yo creo que han mantenido también buen ritmo, aunque es cierto que evidentemente se notaba ya, sobre todo con el ritmo del pelotón. Yo creo que el pelotón pues, está rodando, yo creo que a una velocidad que yo creo que los jugadores no difícilmente podrían soportarlo, ¿no? Y yo creo que ya ese ha sido el motivo de por qué se ha ido bajando gradualmente, discúlpame, la distancia entre la fuga y el pelotón, ¿no? Finalmente, pues el pelotón pues, fue agrupado, y como digo, cuando faltaban 45 kilómetros para llegar a la línea de meta. Y una vez neutralizado como tal el pelotón, y de hecho yo creo que en la imagen ya se ve, ¿no? En este caso, yo creo que los corredores, ¿no? del Movistar, bueno, de hecho, los corredores del equipo telefónico eran quienes se están tirando de más, ¿no? En el pelotón. Principalmente yo creo que con la gran baza, ¿no? Con Iván Romeo defendiendo el maillot amarillo, ¿no? De la clasificación general. Evidentemente, pues no sé si me daban una etapa, perdón, que en el sprint estuviese principalmente Luis Urlar, ¿no? El sprinter venezolano, ¿no? Que recordemos, ganó una etapa en la pasada Vuelta Ciclista a España. Pues de etapa pues podríamos decir pues también sus opciones, ¿no? Apurar las opciones del equipo de Eusebio Unzué pues al sprint, ¿no? Bueno, realmente yo creo que esa era la sensación, ¿no? O al menos era la idea, ¿no? Del equipo Movistar, pero también es cierto que en el día de hoy yo creo que el Bisma tenía más bien la, tenía más bien el mango por la sartén, ¿no? Es decir, que tenía más bien pues controlado, ¿no? De hecho, justo detrás los vemos, ¿no? Pero es cierto que después, y yo creo que ya en los últimos 10 kilómetros aproximadamente, pues yo creo que tenían más bien controlado, ¿no? el equipo neerlandés. Principalmente yo creo que con la idea de que Christophe Laporte, ¿no? El corredor francés, pues repitiese triunfo de etapa en el día de hoy, ¿no? Sobre todo también contar con la ayuda, ¿no? de Víctor Campenaerts, ¿no? El corredor belga del Bisma. Pero bueno, yo creo que esa es la idea principalmente de los dos equipos, ¿no? Del equipo español Movistar y del neerlandés, ¿no? Del Bisma. Pero bueno, también es cierto que también un pelotón, ¿no? Que podríamos decir que ahí sí que está rodando todavía más rápido que de lo que hacía antes de la neutralización como tal de los jugadores que acabamos de repasar. Pues yo creo que pues intentan pues buscar evidentemente las opciones, ¿no? El equipo telefónico, ¿no? El equipo Movistar y el equipo Pisma. Y ya en los metros finales podríamos decir, pues evidentemente el Bisma pues ya iba evidentemente con la baza, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Con Christophe Laporte, pero realmente
lo que me ha sorprendido, en este caso también se veía también, si no me equivoco, Fernando Gaviria, el corredor del Caja Rural Seguros RGA. También, si no me equivoco, creo que también corredores del Grupo AMA France Dirigé, pero yo creo que al menos yo no contaba con el equipo Cofidis, ¿no? Principalmente yo creo que con Milan Frentin, el corredor, si no me equivoco, belga del equipo francés, del equipo Cofidis, pues que tenían evidentemente sus opciones, ¿no? Y finalmente, pues Milan Frentin podríamos decir que apuró sus pocas opciones, o no sé si pocas opciones, pero sí podríamos decir su poco favoritismo de cara, evidentemente, a la etapa del día de hoy, ¿no? Y finalmente así fue, ¿no? Milan Frentin, el corredor belga del Cofidis, pues ha ganado en la jornada del día de hoy, ¿no? En esta etapa que empezó en Jaén, ¿no? Y finalizó en la localidad de Lopera, ¿no? Bueno, realmente yo creo que yo creo que el Bisma como equipo pues, ha sabido competir como tal, pero no ha sabido, sobre todo, principalmente, pues estar no sé si lo suficientemente, no sé si rápido, pero sí no ha estado, podríamos decir, no ha sabido, sobre todo, a reaccionar al vendaval de Milan Frentin, ¿no? Pero bueno, igualmente el Bisma yo creo que ha hecho el Bisma como equipo, me refiero, evidentemente, han hecho, yo creo que un etapón, sin lugar a dudas, aunque es cierto que no con el premio, podríamos decir, de la segunda victoria de Christophe Laporte, el corredor francés del equipo Bisma Bike, ¿no? Bueno, realmente yo creo que podríamos decir que me ha sorprendido el ganador de la etapa del día de hoy. No me esperaba ni mucho menos que en las quinielas estuviese Milan Frentin, el corredor belga del equipo Cofidis, ¿no? Esto por lo que hace como tal en la etapa, pero en la general, evidentemente, apenas hay variaciones. Hay una pequeña, lo vamos a comentar ahora, pero como tal variaciones importantes no hay ninguna. De hecho, evidentemente, el líder sigue siendo el mismo, como es Iván Romeo, y la distancia respecto a Andreas Leknesund, ¿no? Corredor noruego del 1X, pues sigue siendo exactamente la misma, que concretamente ahora lo vamos a comprobar, pero es evidentemente de 7 segundos, ¿no? Así que, evidentemente, vamos a repasar de lo que ha de sí, perdón, vamos a repasar las clasificaciones de esta Vuelta a Andalucía al término de esta tercera etapa, Jaén Lopera. Antes de repasar como tal las clasificaciones, quería aclarar que ha abandonado en la Vuelta a Andalucía, se me ha olvidado decir antes, ha abandonado a Quentin Hermans, el corredor belga del equipo Q36.5, no ha partido la salida, ¿no? Ya vamos a repasar la clasificación como tal de la etapa. Ha ganado Milan Frentin, evidentemente todos con el mismo tiempo, ¿no? 4 horas, 11 minutos y 13 segundos. Era Paul Fenoet, Paul Fenoet era el corredor que está compitiendo, evidentemente, con el maillot del Grupo AMA France Dirigé. Antes no me salía, ahora viendo la clasificación sí. Paul Fenoet, el corredor del Grupo AMA, ha quedado segundo. Tercero llevamos a Christophe Laporte. Cuarto, Sandy Dujardin, el corredor del Total Energies. Quinto, Tom Crabe. Sexto, y el mejor español, Alex Aramburu, el corredor del Cofidis. Séptimo, Nicolò Buratti. Octavo, Thomas Pidcock, entre los mejores de un sprint, el corredor británico del Q36. Noveno, John Barrenechea. Y décimo, ahí vemos el corredor colombiano del Caja Rural Seguros RGA, Fernando Gaviria. Y finalizamos como tal el capítulo de la Vuelta a Andalucía en el vídeo del día de hoy, hablando de la clasificación general. Evidentemente el líder es Iván Romeo. No veis el tiempo, es de 11 horas 13 minutos y 4 segundos, seguido de Andreas Leknesund a 7 segundos. Y el único pequeño cambio, podríamos decir, es que Christophe Laporte recorta 4 segundos respecto al tiempo de Iván Romeo. Y en vez del grupo de 54 de los corredores que tienen 54 segundos, pues se pone a 50 segundos respecto al tiempo del corredor vallisoletano Iván Romeo, que en la penúltima etapa continuará defendiendo el maillot amarillo, ¿no? Cuarto, Alex Aramburu, el corredor vasco del equipo Cofidis. Quinto, Fred
Wright, el corredor del Q36.5, sexto Jon Barrenechea, vasco, el corredor vasco del Movistar, séptimo Alessandro Fancellu del MBH, octavo Bastien Trochon, el corredor del Groupama France Dirigé, noveno el corredor ruso del Red Bull Bora, Alexander Vlasov, y cierra este top 10 de esta clasificación general Godson Martín, corredor también vasco del equipo Euskaltel Euskadi. Mañana cuarta y penúltima etapa, como digo, de esta Vuelta a Andalucía, donde se va a iniciar en la localidad de Montoro y finalizará en Pozo Blanco, una etapa que va a tener 166 kilómetros. Y acabamos como tal, la actualidad ciclista, evidentemente, que ha acontecido en el día de hoy, hablando de la Volta ao Algarve, ¿no? Hoy en la jornada del día de hoy había, si no me equivoco, una contrarreloj en la localidad de Vilamoura, una contrarreloj de 19 kilómetros y medio. Y básicamente, nada más arrancar, pues ya ha llegado pues este corredor en la línea de meta. Estamos hablando de Pipo, ¿no? De Filippo Ganna, que básicamente ha demostrado su favoritismo y que sigue siendo uno de los mejores rodadores, ¿no? en el panorama de ciclista internacional, en el pelotón internacional. Y bueno, realmente, insisto, ha ido yo creo que muy rápido. De hecho, se han acercado bastante corredores como Jakob Soderqvist, ¿no? El corredor sueco del equipo Lidl Trek, y creo que también, si no me equivoco, sí quedó campeón o subcampeón en la contrarreloj sub-21, sí, si no me equivoco, campeón sub-21 de contrarreloj del pasado mundial 2025, pues Jakob Soderqvist ha quedado tercero. También ha estado muy cerca Timen Arensman, el corredor neerlandés del equipo Ineos Grenadiers, creo que también ganó una etapa contrarreloj, ¿no? En la Vuelta Ciclista a España. Stefan Küng, es cierto que se ha quedado un poco lejos, si no me equivoco, 28 segundos respecto al tiempo de Filippo Ganna. Héctor Álvarez, de hecho estoy viendo aquí, voy a recitar ahora la clasificación de esta contrarreloj. Héctor Álvarez se ha metido en el top 10 de la clasificación de la etapa de la contrarreloj en el día de hoy, de la Volta Ciclista ao Algarve. Yo creo que realmente demuestra, ¿no? que es un gran rodador, Héctor Álvarez, ¿no? Y realmente, insisto, pues es otro corredor también a tener en cuenta, ¿no? en el futuro también del ciclismo español. Y Juan Ayuso, yo creo que yo creo que la actuación de Juan Ayuso ha sido fantástica. No ha ganado la etapa por muy poco, pero ya en el único punto intermedio ha estado 1 segundo y 3 décimas por encima del tiempo de Filippo Ganna, y realmente Juan Ayuso es un muy buen rodador, pero realmente tampoco tenía ni en mis mejores pronósticos, ni mucho menos está al menos pensado, ¿no? O al menos no tenía en mente que pudiese competir una etapa contrarreloj nada más y nada menos que ante todo un Filippo Ganna, realmente, que son palabras mayores, ¿no? Evidentemente las del corredor italiano de Ineos Grenadiers, y sí lo ha hecho, ¿no? Realmente yo creo que Juan Ayuso demuestra que es un muy buen rodador, no sé si excelente rodador, pero realmente se ha quedado muy cerca del triunfo de etapa en el día de hoy. De hecho, en el día de ayer, ¿no? Se quedó también bastante cerca respecto a Paul Seixas, que no lo comenté, pero Paul Seixas ya es el corredor francés del equipo de Calón, ya es el corredor más joven en ganar una etapa en Algarve, superando el récord que consiguió, si no me equivoco, Tadej Pogačar el año 2020, el año 2019, con 20 años. Pues realmente yo creo que Paul Seixas es un corredor que está demostrando que están rompiendo totalmente los récords, ¿no? Pues bueno, Juan Ayuso, también, bueno, que en el día de ayer pues se ha quedado muy
cerca del triunfo de etapa, pero igualmente está haciendo un papel, yo creo que extraordinario, ¿no? En la clasificación general, como es, evidentemente sigue siendo, por supuesto, el líder de la general. Voy a recitar la clasificación de esta contrarreloj, los 10 primeros clasificados. Filippo Ganna con 21 minutos y 53 segundos. Segundo, Juan Ayuso a 6 segundos. Tercero, Jacob Service a 8 segundos. Cuarto, Paul Seixas a 13 segundos. Quinto, Tim Arensman a 23 segundos. Sexto, Kevin Bokelean a 24 segundos. Séptimo, Stefan Küng a 28 segundos. Octavo, Héctor Álvarez a 36 segundos, noveno Florian Lipowitz a 42 y cierra este top 10 João Almeida, el corredor portugués del equipo UAE Team Emirates, a 43 segundos, ¿no? ¿Cómo queda la clasificación general? Pues Juan Ayuso es todavía más líder. En este caso, si no me equivoco, en el día de ayer estaba empatado a tiempo con Paul Seixas y ahora está a 7 segundos, ¿no? 7 segundos respecto a Paul Seixas, ¿no? Pues Juan Ayuso es el líder, ¿no? Como digo, de la general. Segundo, Paul Seixas a 7 segundos. Tercero, João Almeida a 44 segundos, es decir, 4 segundos de más respecto a João Almeida. Cuarto, discúlpame, Kevin Bokelean a 57 segundos. Quinto, Arensman a minuto 01. Sexto, tengo Felipe Martínez a minuto 12. Séptimo, Oscar Oli a minuto 17. Octavo, Florian Lipowitz también a minuto 17. Noveno, Matthew Richitello, el corredor norteamericano del Decathlon, a minuto 28. Y cierra este top 10 de la general de la Volta o Algarve, el corredor suizo del Tudor Pro Cycling Team, Yanis Boisart, a minuto 36. Y bueno, pues con esta imagen, evidentemente, de Juan Ayuso, pues llevándose por segundo día consecutivo el liderato, ¿no? De la clasificación general, ese maillot amarillo de la Volta o Algarve, pues finalizamos el vídeo del día de hoy. Veremos, ojalá tanto Iván Romeo en Andalucía como Juan Ayuso en Algarve, en Portugal, pues ganen sus respectivas competiciones, ¿no? que están liderando. Ojalá. Bueno, en este caso yo creo que podríamos decir, bueno, yo creo que ambos no lo tendrán fácil para mantener el liderato de la general tanto mañana como el domingo, ¿no? Ambas competiciones finalizan en domingo. Evidentemente en Andalucía pues Iván Romeo pues se tiene que enfrentar, ¿no? a Tim Wellens y a Thomas Pidcock, y en el caso de Juan Ayuso pues a un jovencísimo, ¿no? Una joven promesa como es el francés del equipo de Calón, Paul Seixas, y también pues João Almeida, ¿no? El que hasta ahora era su compañero de equipo, el portugués del equipo UAE Team Emirates, ¿no? Bueno, realmente ojalá, ¿no? Evidentemente pues Juan Ayuso, más allá, ¿no? de evidentemente de lo que esté haciendo o deje de hacer, ¿no? en Algarve, pues sigue evidentemente con este rendimiento, al menos en esta temporada, ¿no? Yo creo que sería una muy buena noticia. Ahora sí, nada más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.